Solicitación térmica, se trata el tema, ¿no? Con esta impresionante imagen del Sol, que es una imagen de la NASA. Ahí en esta imagen se alcanza a ver todas las explosiones nucleares que se producen en la atmósfera del Sol y que es el producto de todos los rayos que llegan a la Tierra y que por eso estamos hablando de solicitación térmica. Yo les quería mostrar un esquema, digamos, de todas las ondas electromagnéticas que nos llegan al planeta y que tiene que ver esto con un tema que por ahí no tenemos del todo en cuenta y los arquitectos lo tenemos que manejar. El planeta, por suerte, tiene varios escudos de protección frente a estas ondas electromagnéticas, porque si bien son el origen de la vida, sin este calor y esta luz y estas ondas que nos llegan del Sol, no habría vida y no estaríamos hablando de la solicitación térmica. También es cierto que muchas de estas ondas son totalmente nocivas y que matarían a todos los seres vivos de la Tierra si llegaran. Pero por suerte la Tierra tiene varios escudos protectores. El primero es el escudo magnético, que frena toda la radiación gamma, los rayos X, y frena también, por suerte, parte de la radiación ultravioleta que mataría la vida, que es la que se usa, los rayos ultravioletas del tipo C son las que se usan para esterilizar el material quirúrgico. Así que imagínense que si mata a todo tipo de bacteria, virus y todo lo que aparezca, lo que nos haría a nosotros. Tenemos otro escudo luego del campo magnético, que es la famosa capa de ozono, de la cual algunas actividades de nuestra profesión están, digamos, afinando de tal manera que ustedes han oído hablar varias veces del agujero de ozono. Esta capa nos protege de toda la radiación ultravioleta que se llama de tipo B y deja pasar la de tipo A y solamente el 5% de la de tipo B. Ese 5% es la que alcanza para que nosotros podamos sintetizar la vitamina D, que es una de las vitaminas tan necesarias para nuestra vida. Bueno, los rayos UVA, que son los que atraviesan la capa de la atmósfera, sin embargo, no pueden atravesar un vidrio. Por eso nosotros no podemos quemarnos, no nos podemos broncear, porque la UVA es la responsable de que nosotros en el verano nos pongamos, nos bronceemos, ¿no? Activa la segregación de melamina para que nosotros podamos broncearnos en el verano. Entonces, a esto quería yo ir con respecto a que los vidrios no son transparentes a la radiación ultravioleta. Nosotros tenemos también experiencia, los rayos gamma y los rayos X, si bien los del Sol no llegan al planeta, sí el hombre maneja, la humanidad maneja ese tipo de rayos, y ustedes todos han tenido seguramente la experiencia de sacarse una radiografía, y saben que todos los órganos y toda la carne, digamos, de las personas es transparente a los rayos X, pero no los huesos. Entonces, acá aparece toda una serie de cuestiones de qué de estas radiaciones es transparente y es opaco a qué. Entonces, la radiación ultravioleta no puede atravesar, en su mayoría, atraviesa muy poco los vidrios. Pero la luz visible todos sabemos que la atraviesa, por eso nosotros ponemos un vidrio frente a una ventana, para tener iluminación. Sin embargo, sabemos que la luz visible no atraviesa las paredes. Justamente ponemos las paredes para tapar, ocultar de la vista de los demás nuestra cueva, nuestra cucha. Y así podríamos seguir viendo todo este tema de ondas que nos trae el Sol, y llegamos a las ondas infrarrojas, que están por debajo de la luz visible. Esas ondas
la radiación infrarroja que fue descubierta hace 220 años. Antes de esa época no se sabía, por un experimento muy sencillo de descomponer la luz en sus colores y poner un termómetro antes y después. Y se dio cuenta, el científico, que no recuerdo el nombre que tenía, se dio cuenta que cuando ponía el termómetro después del rojo, el termómetro levantaba una temperatura enorme. Bueno, esta radiación infrarroja es de la que trata ahora nuestra teórica de solicitación térmica. Pero antes de pasar, y quería hacer un link, digamos, con teóricas que vamos a tener más adelante, aparecen las ondas de radio, aparecen las microondas, y justamente hay un efecto que se llama jaula de Faraday, que les quería recordar en este momento, que la jaula de Faraday nosotras la podemos constituir con la estructura de nuestras losas, con el steel frame, que forma unas digamos, columnas y vigas de hierro, de algún material conductor, quiero decir, que impide que las ondas de ese tamaño de longitud lo atraviesen. Pasan por las ventanas, pero este es el principio también del pararrayos. Entonces, como para tener esta radiación electromagnética que llega del Sol, que tiene múltiples aplicaciones en medicina, en arquitectura, como para protegernos de la electricidad, etc. Bueno, el tema de la radiación infrarroja, que es la que nos ocupa en este momento, nuestros órganos visores, nuestro aparato visual, no está preparado por años de evolución, no está preparado a verla. Sin embargo, otros animales que son de hábitos nocturnos la perciben sin ninguna dificultad. Nosotros, en este momento, tenemos aparatos que nos permiten ver la radiación infrarroja y poder percibir en un edificio a partir de qué partes de la edificación nuestra envolvente está perdiendo radiación térmica, ¿no? A partir de lo que es la termografía. Esto ya fue inventado hace muchos años atrás. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial se utilizó para ver en la oscuridad. Hay miras que tienen este tipo de dispositivos para poder matar a alguien en la oscuridad. Hay películas que lo han recreado esto. Así que supongo yo que no les estoy hablando de nada novedoso. Y ahora voy a hacer un pequeño recuento de dónde estamos parados desde la normativa. Vieron que nosotros siempre, cuando empezamos un tema, nos fijamos qué pasa con la normativa que tenemos que cumplir. Y en este caso, hay una normativa a nivel nacional, que es un decreto, porque en nuestro país se maneja mucho por decreto. Este decreto es del 2007, pero no es que sea el primero ni va a ser el último. Tenemos leyes vigentes que en realidad son decretos ley de la dictadura, o sea que si tuviéramos que empezar digamos, a ayornar leyes, tenemos que empezar a pensar desde hace 70 años de leyes que tenemos por decreto. Bueno, este es un decreto del Poder Ejecutivo, que es el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía. Sobre este tema, sobre este decreto en particular, vamos a retomar cuando veamos climatización. Pero a raíz de este decreto, la provincia de Buenos Aires, en el 2003, sancionó esta ley, que es de acondicionamiento térmico en edificios de uso humano, y desde el 2003, que estaba sancionada, recién en el 2010 se estableció su decreto reglamentario. Ustedes saben que a partir del decreto reglamentario, una ley pasa a tener verdadera necesidad, digamos, de cumplir. Se puede cumplir, hasta tanto no esté el decreto reglamentario, son lineamientos generales, pero una vez que el decreto aparece, ya establece todo el instructivo para cumplir la ley.
Sin embargo, esta ley vigente desde el año 2010 y que tiene todo un instructivo, todavía está siendo como resistida, y pese a que muchos colegios de arquitectos han dado cursos para poder cumplimentar esta ley, todavía nuestra municipalidad, por ejemplo, no la exige. Vamos a ver un poquito en qué consiste esta ley, ¿no? Su finalidad es establecer las condiciones de acondicionamiento térmico exigible en la construcción de edificios de uso humano, porque dice que son para edificios públicos, privados, y que deben garantizar un correcto aislamiento térmico de acuerdo a las variables del clima y de acuerdo a las características de materiales a utilizar. Dice que serán obligatorias estas normas, que harán obligatorias todas las normas del IRAM, que yo le pedí a Leo que él la subió, todas las normas IRAM que involucra esta ley provincial, lo mismo que el cuerpo de la propia ley, que lo pueden leer por completo, que yo no lo voy a hacer ahora, en la biblioteca de la cátedra. De todos modos, esta ley dice que tiene que haber, que nosotros tenemos, cuando presentamos nuestros planos en la municipalidad, tiene que haber un cálculo justificado de los valores de transmitancia térmica y la lista de materiales que demanda la envolvente de la vivienda, con la indicación de los valores de conductividad térmica y el espesor. Entonces, esto deberíamos nosotros incorporarlo a nuestros planos municipales, a todo ese legajo cada vez que presentamos en la municipalidad un proyecto. Entonces, esto en realidad no se está haciendo, no se está presentando, pero una sugerencia que nosotros les damos, que no cuesta nada hacer una planilla indicativa de los materiales, anexarlo, y uno se podría ahorrar un montón de problemas frente a que lo que dice la ley es que los organismos competentes deberán exigir al momento de la aprobación de la documentación técnica todos los elementos que acrediten el cumplimiento de la presente, y que el incumplimiento facultará al municipio a no extender el certificado de final de obra, así como la aplicación de otras sanciones que correspondieran al titular del proyecto, que somos nosotros. Y los profesionales que no lo hagan pueden ser sancionados por el incumplimiento con un apercibimiento, multa o inhabilitación de la matrícula. Eso es lo que dice el cuerpo de la ley. Entonces, nosotros estamos por ahí presentando una documentación de obra, cuando anexándole una planilla que diera cumplimiento a esta ley, estaríamos libres de cualquier sanción, que en algún momento va a aparecer. O sea, esta ley o se deroga o se hace cumplir, porque no hay otra forma de pararse frente a una ley que está vigente. Entonces, dicho esto, el decreto reglamentario en cuestión establece unas ciertas planillas de cálculo que hay que anexar. Sobre estas planillas es que yo voy a hablar hoy. No vamos a tratar todas en nuestra materia, no porque no sean todas importantes, sino porque el edificio que ustedes tratan hacen muy difícil trabajar todos los temas. Entonces vamos a centrarnos en dos planillas. La planilla del cálculo de resistencia térmica y transmitancia térmica, y de la verificación de las condiciones higrotérmicas de los paños centrales. La planilla A y la planilla B, que exige este decreto reglamentario. Después, hay una planilla C, que es la verificación de las condiciones higrotérmicas en puntos singulares, y la planilla D, que es la verificación del coeficiente G, que es, en un edificio tan grande sería difícil de que ustedes lo puedan establecer. En una vivienda es muy sencillo. Bueno, dicho todo esto, entonces vamos a empezar
con el coeficiente de conductibilidad o conductividad térmica lambda, que ustedes ya lo conocen. Yo no les voy a decir nada más, varía según el material, pero donde quiero sí centrarme un cachito es en las unidades que tiene lambda, porque ustedes van a encontrar planillas que constan, que tienen este coeficiente que varía según el material, de acuerdo al peso específico, como lo escribí ahí, y que van a tener el coeficiente lambda expresado en kilocalorías, metro cuadrado, hora, grado centígrado. En algunos lados, en vez de grado centígrado, le va a aparecer una K que es de grado Kelvin. Es lo mismo, si tiene grado centígrado o tiene grado Kelvin, es exactamente igual porque el tamaño del grado Kelvin es exactamente el mismo. Esta forma estas unidades de lambda corresponden al sistema tradicional, pero hay otro sistema que es el llamado SIMELA, que es el sistema métrico legal argentino, que establece una tabla de lambda en función de watt sobre metro, grado centígrado o también Kelvin. O sea que ustedes pueden encontrar las tablas de lambda de cualquiera de las dos maneras. Hay un coeficiente de conversión que también está en la norma IRAM, que establece, o sea que ustedes fácilmente pueden pasar de una tabla que encuentren los materiales con kilocalorías o de un folleto de algún vendedor de algún tipo de lana de vidrio o de EPS o de lo que sea, que lo establezca en uno o en otro, pueden pasar de uno a otro aplicando el coeficiente de conversión, el factor de conversión. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con las normas IRAM, que vamos a trabajar en este momento y que el decreto reglamentario y la ley dice que son la base de nuestro cálculo. Entonces, la primera sería la IRAM 11.601, que como les digo, Leo ya la subió. Vamos a ir a la tabla 2, y esta tabla 2 establece la resistencia superficial de ingreso y de egreso que se va a tomar en el presente cálculo. Y vemos que aparecen dirección del flujo de calor, en el caso de la resistencia superficial, que acá dice interior, que en realidad tendría que ser de ingreso, y la que dice exterior es la de egreso, porque el flujo de calor en invierno, por ejemplo, es ascendente. Si estamos considerando el techo, el flujo de calor es ascendente, y en verano es descendente, es desde el exterior hacia el interior. Y eso es lo que determina cuál es el coeficiente que tenemos que utilizar. En nuestro caso, entonces, yo para hacer esta charla voy a trabajar con muros. O sea que vamos a tomar como coeficiente el que tiene un flujo horizontal, ¿no es cierto? O sea que vamos a tomar 0,13 como coeficiente de ingreso y 0,04 como coeficiente de egreso. Después tenemos que tomar en consideración lo que establece la IRAM 11.603, que son las zonas bioambientales. Es decir, nos tenemos que posicionar en donde estamos haciendo nuestro edificio. En este caso, que estamos trabajando todos en Mar del Plata, estamos en la zona 4 y subzona D. Eso es lo que a nosotros nos va a importar. Sacado esto, vamos a seguir trabajando con la 11.603, tabla 2, que establece un montón de ubicaciones. Entonces nosotros vamos a tomar la que corresponde a Mar del Plata, tiene todas las características de Mar del Plata, y vamos a tomar lo que es la temperatura de diseño que establece la norma, y vemos que para Mar del Plata la temperatura de diseño mínima es menos 4,4 grados. Entonces, ese dato lo vamos a tomar para realizar nuestros cálculos. O sea que hasta ahora tenemos la resistencia superficial de ingreso y de egreso para nuestro muro. Tenemos la zona bioambiental a que corresponde nuestra vivienda, y con esa zona bioambiental entonces sacamos la temperatura mínima de diseño. Bueno, vamos entonces
a un esquema, y esto lo hice, el esquema de ladrillo hueco lo hice porque en muchos trabajos que estamos corrigiendo, de mi comisión y de otras comisiones y de trabajos de años anteriores, vemos que ustedes vienen con el ladrillo hueco del 18 como forma de solucionar la envolvente. Entonces digo, bueno, vamos a hacer el cálculo sobre el ladrillo hueco a ver si cumple con la norma, ¿no? Que sería la primera cuestión que nos llevaría a este trabajo. Bueno, tenemos un ladrillo del 18 con el revoque interior y el revoque exterior. Esto lo hace a nuestra envolvente tener aproximadamente 22 centímetros, o sea, 0,22 metros de espesor. Tenemos la resistencia de ingreso y de egreso. Y bueno, yo acá me parece que está tapado por en mi caso, por las caritas, así que lo voy a correr. Acá en esta tablita hice como un extracto de lo que nosotros estamos, de lo que extraemos de la norma. Estamos analizando la época del año invierno, esto debería hacerse para invierno y para verano, tenemos la zona bioambiental, el nivel de confort que dice la norma tiene que ser por lo menos nivel B, puede ser A o B, si bien la norma establece un nivel C, es bastante ilógico, porque el nivel C se aconseja solo para vivienda de interés social, como si la vivienda de interés social no importara el confort. Eso es algo que a mí siempre me hizo ruido de la norma. Pero de todas maneras, vamos a ver que el muro de ladrillo hueco ni siquiera verifica para vivienda de interés social. Bueno, y nuestra temperatura exterior de diseño, que sería menos 4,4 grados. Entonces, sabemos que, y eso que Leo me dijo, que tenía que poner las caritas de otra manera. Bueno, vemos que la resistencia que ejerce nuestra envolvente al flujo de calor se calcula de la siguiente manera: la resistencia superficial de ingreso más una sumatoria de todos los espesores de cada una de las capas dividido el lambda correspondiente al material más la resistencia superficial de egreso. Entonces, esto puesto en una tabla que hay 1000 formas, 1000 tablas que aparecen en la red para calcular, en internet me refiero, para calcular este tema. Hay tablas que se hicieron en nuestro taller. Cualquiera que ustedes usen está bien. La materia no tiene una tabla. Yo esto lo hice con una tabla de Excel, simplemente poniendo la capa del elemento constructivo desde el interior hacia el exterior, van cada capa, porque estoy evaluando la situación de invierno. Si estuviera evaluando verano, lo estaría evaluando exactamente al revés, porque el flujo térmico vendría del exterior. Como me dice que tengo pocos minutos, cuando se termine la teórica voy a volver a entrar porque ya veo que no termino. Entonces, listamos, digamos, las capas que tenemos. Ponemos el espesor que tiene la capa, registramos el lambda de cada uno de esos materiales y entonces la cuenta sería, en cada caso, espesor dividido lambda. Y eso nos va a dar la resistencia particular de cada una de las capas que tiene el envolvente que hemos diseñado. Sumamos todas esas resistencias y obtenemos la resistencia total del elemento. Después, como sabemos, el K, que es la transmitancia térmica, va a ser 1 sobre la resistencia, la inversa de la resistencia. Entonces, en este caso, si hacemos 1 dividido 0,658, nos va a dar 1,52, que sería el K, es decir, la transmitancia que tiene el elemento que hemos diseñado con el ladrillo hueco. Yo voy a seguir trabajando con el doble muro, que es otra solución constructiva que tenemos, poniendo un muro de ladrillo hueco, agregándole un aislante y después un muro de ladrillo macizo. Vuelvo a hacer todo esto con
las distintas capas del elemento. En este caso le puse una aislación de un poliestireno expandido de 3 centímetros, pero bueno, podría haber sido alguna otra cosa, y nos da 1,728. La transmitancia sería 0,58 para este caso de envolvente. Bajó muchísimo. Y vamos a hacer también lo mismo para el esquema tipo steel frame, ¿no? Donde en este caso vamos a tener todo el listado. En este caso tengo la placa de yeso, una lana de vidrio, dejé una cámara de aire. Para esto le puse una placa de OSB, un EPS también, un revoque color, da 2,50 en este caso. Y la transmitancia de 0,40. Bueno, vamos a ver entonces qué sigue diciendo la norma con respecto a esto, a este caso. Voy a cambiar otra vez esto de lugar para que se vea qué tabla es de la norma. Y esta sería los valores máximos admisibles para invierno. Recomendado A, el medio sería B, y por aquí aparece el C, que es el que les digo que no se recomienda para, solamente para vivienda de interés social. O sea que esto no lo consideramos, lo tachamos. Y voy a tomar entonces para nuestra región, que se acuerdan que la temperatura era menos 4,4, estos serían los valores admisibles que establece la norma IRAM. Y vamos a volver a tomar las cosas que habíamos, los envolventes que habíamos calculado, que era el ladrillo hueco, el doble muro y el esquema tipo steel frame. Y vemos que el esquema de muro de ladrillo hueco ni siquiera estaría verificando para un mínimo del nivel C. El esquema doble muro verifica nivel B para invierno y el esquema tipo steel frame verifica nivel B en invierno. Cuando yo digo esquema tipo steel frame, también podría haber sido en madera, podría haber sido con placas cementicias en el exterior, o sea, cualquier variación que tenga va a andar en este orden. Y si además, en vez de cámara de aire, le hubiese puesto una lana de vidrio más grande, hubiese verificado también nivel A. Pero además, yo quería poner el énfasis en ver el tema del espesor. Fíjense que el ladrillo hueco estamos teniendo en el orden de un espesor de 22 centímetros. Acá me confundí, puse 0,22, pero es 22 centímetros. En el esquema de doble muro ya estamos hablando de 36 centímetros. Entre 32 y 36 centímetros, depende del espesor de la aislación y del tipo de ladrillo hueco. Y en el esquema tipo steel frame estamos hablando entre 15 y 16 centímetros hacer todo el envolvente. Es decir que estamos en 20 centímetros menos de espesor del envolvente, lo cual nos está generando en el interior muchos metros cuadrados más utilizando estos sistemas. Y vamos a ver qué pasa en el verano, porque hay una tabla en la norma IRAM 11.605 que también establece los valores máximos para condición de verano. Y fíjense que para nuestra zona bioambiental nos establece que el nivel A es menos de 0,50 y el nivel B menos de 1,25. O sea que el doble muro estaría verificando nivel B en verano y el esquema tipo steel frame estaría verificando nivel A en verano. Ahora vamos a ver el riesgo de condensación intersticial y superficial. Solo para paños centrales vamos a considerar. Entonces, vamos a ir a esta figura 5 que aparece en la IRAM 11.625, donde nosotros tenemos que entrar por la temperatura exterior que nos establecía la norma para nuestra zona bioambiental, llegamos a la curva y de ahí con una horizontal vamos a las ordenadas que nos establecen la humedad relativa interior
de cálculo, que en este caso sería 63 grados. O sea, con estos valores es con los que ustedes van a hacer el cálculo. Y después, la misma norma nos establece una temperatura interior de diseño destinado, en el caso de ustedes, a vivienda, enseñanza, comercio, la mayoría tiene 18 grados de temperatura interior, y en el caso de que tengan salón de aptos, gimnasia, Zoom, tomarían 15 grados como temperatura interior de diseño. Y ahora vamos al llamado ábaco o diagrama psicométrico. Tienen que tener en cuenta, en este caso, la ubicación de la ciudad en la cual ustedes están trabajando, que en nuestro caso es a nivel del mar, porque los ábacos varían con la altura, porque varía la presión atmosférica. En este caso, entonces, tenemos en las abscisas la temperatura de bulbo seco, en las ordenadas la presión de vapor, y las curvas son las curvas de humedad relativa hasta llegar a la curva de saturación, que es la última, que es 100% de humedad. Entonces, acá entramos por la temperatura de diseño, que en nuestro caso es 18 grados para vivienda, llegamos hasta la curva de los 63 grados de humedad relativa, que era la que nos decía la norma, que era nuestra humedad de cálculo, y ahí, cuando llegamos a la curva de saturación, bajamos y obtenemos lo que es la temperatura de rocío, que es la que nos va a llevar a terminar nuestro esquema. Bueno, acá el muro simple ni lo tomé en cuenta porque no verificaba, entonces empiezo con el esquema de doble muro, que decíamos que tenía más o menos 36 centímetros. Entonces, acá simplifiqué, acorté la tabla para que entrara dentro de la filmina, o sea que le saqué el espesor, le saqué el lambda, y solamente tomé la resistencia interior, que era la que ya habíamos hallado en una filmina anterior. Entonces, coloco en la tabla la temperatura del aire interior, que era 18, es la temperatura nuestra de diseño, y la temperatura de aire exterior, que es menos 4,4, que es la que establece la norma. Tomo el porcentaje de humedad, que es 63 grados, que es la humedad del aire interior, y lo que dice la norma, que en todo caso se trabajará como temperatura de aire exterior 90%. Entonces acá vamos a ir trabajando y hallando cada una de las temperaturas en la superficie de cada una de las capas que constituye nuestra envolvente, aplicando la ecuación que les puse ahí arriba, que tomo la temperatura interior, para la primera será 18 grados, y le resto el producto de hacer la resistencia de la primera capa, que en este caso sería la resistencia superficial de ingreso, o sea 0,13, por la diferencia de temperatura, que es 22,4, que sale de sumarle a 18, 4,4, y eso lo divido por la resistencia total, que es 1,728.